En esta hora damos gracias a Dios por su misericordia. De verdad, cada día tenemos que estar agradecidos por la misericordia de Dios. Al levantarnos, como dice la Biblia, son nuevas sus misericordias, pero en la noche dice que su fidelidad es para siempre. Entonces, en esta hora quiero compartir con ustedes una palabra que muestra también la misericordia de Dios. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, y dice así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Gloria a Dios. En verdad, pues, es una palabra muy importante y de pronto en esa palabra hay como unos sentimientos encontrados, pero de verdad que todo, como dice el mismo Señor en su palabra, obra siempre para bien. Jesús, nuevamente, en ocasiones, en días anteriores, les hablaba de Jesús y de esta familia que estaba conformada por 3 hermanos. En ese momento, de pronto en primera instancia era una familia con su papá, su mamá, no dice la Biblia nada de esto, dice que era un hogar donde habían 3 hermanos, estaba Lázaro, María y Marta. Eran una familia conformada así y eran amigos de Jesús. O sea, Jesús tenía a sus amigos en su vida terrenal, él tuvo sus amigos y era una casa donde él llegaba. Recuerden aquella palabra que les hablé también de que Marta se afanaba cuando llegaba Jesús para que todo estuviera en orden, para atenderlo de la mejor manera. Pero María siempre se quedaba escuchando al maestro. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de esto, sino de lo que sucedió con uno de los miembros de esa familia, y en este caso fue Lázaro. Lázaro enfermó. Lázaro, junto con sus hermanas, eran amigos de Jesús, vuelvo a ratifico, pero Jesús los amaba, dice la palabra, y ellos también amaban a Jesús. Y Jesús no se encontraba en ese momento cerca, estaba en otro lugar distante,
Pero las hermanas apenas que vieron que Lázaro, enfermó, ellas les mandaron razones. Jesús, Lázaro, el que amas está enfermo. Y Jesús escuchó el mensaje a tiempo, pero Jesús no quiso. Es decir, Él no fue enseguida. En el momento se debía haber ido, pero Él no se fue enseguida. Y esas son cosas que a veces nosotros no entendemos. Porque a veces cuando nosotros hacemos una petición a Dios, como estas hermanas, a veces no recibimos la respuesta enseguida. Y nosotros queremos la respuesta. Pero Jesús, en su soberanía, sabe hacer las cosas. Y Él sabe por qué propósito tiene Él al no responder una petición nuestra que le hacemos con mucha devoción, que le hacemos con mucha urgencia, pero Él es Dios. Y dice que Jesús se quedó en el lugar donde estaba 2 días, de tal manera que en ese tiempo Lázaro agravó y murió. Cuando Él muere, Él sabe, porque Él sabe todas las cosas. Y le dijo a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y cuando ellos pensaban que estaba hablando del sueño físico, pero Jesús le estaba hablando del dormir, de la muerte física. Y entonces dice que Jesús, ellos le dijeron: Señor, pero si duerme sanará. Y Él les dijo claramente: nuestro amigo Lázaro ha muerto. Entonces Él dijo, bueno, dijeron los discípulos, vamos nosotros también. Él dijo, mas voy a despertarle. Entonces, en verdad, Jesús llega. Y cuando Jesús llega, la hermana, una de las hermanas, Marta, llega y lo va a encontrar. Él no llegó a la casa. Ella supo. Le dijeron, el maestro viene, y ella se fue a alcanzarlo con ese dolor, con esa tristeza, y se postra nuevamente ante Jesús y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ella dijo, sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Ella estaba pensando que el Señor estaba hablando de la resurrección, que un día vamos a tener todos, que dice que resucitaremos todos. Ella creía que esa era la resurrección de la que Jesús estaba hablando, de ese día postrero, pero Jesús le estaba hablando de una resurrección inmediata. Ella no entendía, pero hay algo más, escuche, antes que Jesús llegue a ese momento, en lo que quiero hacer énfasis, cuando ella le dice, nuestro amigo Lázaro ha muerto, y Jesús le dice algo importante, le dice, y me alegro. Ahí es donde yo le digo que hay unos sentimientos encontrados, porque el Señor amaba a Lázaro, y sin embargo dice, me alegro por vosotros de que no haya estado allí, para que ustedes puedan creer. Mire qué importante es que todo lo que el Señor hace, todo lo que Jesús hace, siempre va con un propósito, y es el propósito de salvación, el propósito de que los que no creen puedan creer. Él le dijo, yo me alegro que ustedes no están allí para que crean. Ese era lo principal que el Señor quería con esa, es decir, con todo eso que sucedió, con ese caso. Y dice la palabra que cuando él llega, pasa con su hermana, pero luego está María ya muy triste, y luego también sale a recibirle, y dice que cuando ella llega, él llega y vuelve y le dice también, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y él nuevamente le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
es importante saber que Jesús siempre apunta al creer. Cuando nosotros creemos, nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor se mueva de acuerdo a su voluntad y a su propósito. No que Dios no nos escuche, sino que Dios tiene un tiempo para las cosas y nosotros tenemos otro. Resulta que el Señor a propósito se queda 2 días y las hermanas le reclaman, pero ellas no sabían cuál era el propósito que Jesús tenía con esa, es decir, como prácticamente como ignorarles la petición, el llamado. Ellas en ese momento se sentirían defraudadas, Jesús, teniendo Él el poder, porque ellas sabían quién era Jesús. ¿Cómo va a ser posible que Jesús no vino en el momento en que nosotros lo necesitamos? Pero Jesús tenía un propósito, y siempre el propósito de Dios va con fines de salvación, va con fines mucho más, como dice la palabra, mucho más alto que el cielo, es decir, de lo que está el cielo, de la tierra. Así serán los propósitos de Dios, que los pensamientos de Dios son más altos, ¿sí?, que los nuestros, son más profundos. Y dice la palabra que Jesús, cuando ya llega, María le dice: ¿dónde le pusiste? Y ella le va a indicar dónde está él. Y cuando él llega ante la tumba, allí donde había sido puesto Lázaro, dice que Jesús lloró. Y Jesús lloró porque estaba allí su parte humana, y era el amigo que había muerto, el amigo de Jesús. Y dice que él lloró porque se sintió conmovido, y la gente decía: mire cómo le amaba. Escuche, cuando el Señor no te responde o no me responde algo enseguida a nosotros, no es porque no nos ame, al contrario, quiere buscar algo más grande. Y algo que le dice el Señor cuando se entera de la enfermedad, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Esa era otra de las razones que el Señor tenía para no haber llegado. Entonces Jesús procede y empieza Jesús allí, dice que ora al Padre, y cuando ora al Padre lanza una voz y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, y todo el mundo se quedó atónito, y dice que salió atado, y él le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces vemos, hermanos, que nosotros no nos podemos, es decir, no nos podemos angustiar, no nos podemos desesperar porque el Señor no nos responda cuando nosotros le estamos haciendo una petición urgente. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios, porque el Señor siempre tiene un propósito, y es, número 1, glorificar siempre el nombre de Dios. Y el segundo propósito es que usted y yo creamos, porque cuando Lázaro se levantó, todos los que estaban allí creyeron, y entonces la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Entonces es importante saber que Dios te está escuchando y que no tienes por qué desesperarte. Él está ahí, Él te está escuchando, sino que Él quiere manifestar su gloria. Es posible que está pasando tú una enfermedad. De pronto has estado siendo aún afectado por el virus que se ha estado perturbando la paz de muchos. Dice la palabra que no importa que aún hayas sido tú afectado. Sabe que Dios quiere manifestar su gloria a través de haber permitido eso en tu vida. Esa enfermedad no es para muerte.
es para que la gloria del Señor se manifieste en las clínicas, en los hospitales, en los hogares de aquellas personas que pensaron que ese era el acabose. Sí, ese virus es malo, es mortal, como lo dicen, es verdad, pero el Señor es la resurrección y la vida. Y aún el que esté muerto, dice la palabra, vivirá. Y si estás enfermo, el Señor quiere manifestar su gloria, levantándote de allí con poder. En estos días, esta semana, un pastor daba un testimonio tremendo. Él decía que su hermano, uno de sus hermanos, enfermó, afectado por el virus, y dice que ya estaba, él tiene otros antecedentes de salud que le afectaban y que lo hacían muy vulnerable a eso, y él estaba ya. Él había dicho que si de pronto entraba no salía, si entraba a una clínica no quería que lo llevaran, pero ya el estado de gravedad de él hizo que la familia lo llevara. Y cuando este hombre iba a entrar, el pastor le dio una palabra de fe y le dijo que él iba a salir victorioso, iba a salir de allí, de ese lugar. Y para la gloria de Dios, porque eso es lo que se busca con esto, que la gloria de Dios sea manifiesta en donde quiera que nosotros vamos, aun cuando en un momento dado sean afectados, pero la gloria de Dios está para manifestarse a todo aquel que cree. Por eso el Señor le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En este momento hay una demanda de fe de parte de Dios, porque hay la propagación, los contagios, pero así como hay esa propagación de contagio, ese contagio allí dispuesto, es necesario que tú te contagies de algo más, y es de la fe. Cuando tú te contagias de fe, entonces nosotros podemos contrarrestar cualquier virus y cualquier cosa que venga contra nosotros, porque el Señor dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces es necesario. Ay, pero ¿por qué? Son pastores, son creyentes, ¿por qué le da? Pues sí, que nosotros somos humanos. El apóstol Pablo dijo: ¿es que acaso todo el mundo se puede enfermar y yo no? ¿Quién enferma y yo no enfermo? Cualquiera puede enfermar, pero a diferencia, nosotros tenemos un Dios poderoso que tiene todo para sanarnos, que tiene todo el recurso que necesitamos para ser sanados. Por eso en esta noche tú tienes que llenarte de esa fe, y que en el momento que sientas tu malestares, que sientas, clama al Señor, porque Él dice que nos revelaría abundancia, medicina y abundancia de paz. Entonces es importante que la iglesia se llene de fe y que la iglesia crea más a lo que dice la palabra que a lo que dicen los medios, porque los medios de comunicación están tirando todo el mensaje, todo lo que ellos ven, pero nosotros creemos en lo que no vemos. Y la Biblia dice que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Así es de que nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos a su palabra. Y su palabra dice que Él ya llevó esas enfermedades. Y es necesario que tú tomes toda lo que Dios, la armadura de Dios, el escudo de la fe. Dice que es la fe es un escudo con el cual, cuando tú viene el pensamiento y dices: no, es que yo me voy a morir de esto, tú dices: Cristo ya llevó esa enfermedad, y inmediatamente esa palabra, ese escudo allí soporta ese dardo y no te hace daño y no me hace daño, porque el Señor ya llevó. Y lo decía en una palabra que les compartí anteriormente, no dice que lo va a llevar, ya Él lo llevó. Y hoy estaba escuchando que ahora hay un virus todavía peor que el coronavirus. Que vengan los que quieran venir, porque nuestro Dios es poderoso para contrarrestar cualquier virus, por mortal que sea. Es Dios el que lo ha dicho, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermoso eso. Llénate de esa palabra en esta noche y créela, confiesa lo que dice la Biblia. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón, serás salvo. Pero también dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dejemos de estar confesando tanta muerte y confesemos la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es Dios, el que tiene la vida y el que nos ha dicho que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. No es un poquito de vida, no es cualquier vida por ahí, es una vida abundante. Esa vida la tienes tú y la tengo yo. Y también quiere Dios dársela a todo el que quiera. En esta noche es una noche especial para que tú puedas recibir la vida y para que tú comiences a caminar en ese camino del Señor y que puedas tener todos esos recursos, tener toda esa provisión de Dios para salvación, para sanidad. Yo quiero en esta noche invitarte a que tú puedas también creer en el Señor para vida. Vamos a hablar de la vida, porque la vida, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ninguno va al Padre, ninguno viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Es porque tú y yo tenemos que recibirle en el corazón. Él es el mediador. No hay otro mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Él es el único que puede darte la vida y que puede darte toda esa provisión de vida, de sanidad, de salud total, porque la salvación es salud total. Entonces en esta noche te invito a que ores conmigo para que recibas a Jesús en el corazón como tu Salvador. Vamos a orar. Y quiero que repitas conmigo en esta hora: Señor Jesús, te doy gracias por haber escuchado, Señor, mi voz, por haberte fijado en mí en esta noche, por haberme permitido escuchar esta palabra, Señor, que yo necesitaba. Ahora yo quiero decirte, Jesús, que reconozco que soy pecador y que necesito de un Salvador, y que ese Salvador eres tú, Señor. Muchas gracias, Padre. Ahora yo te recibo como mi Salvador y te pido que entrones mi corazón, que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre y que me hagas tu hijo, tu hija, Señor. Que, oh Dios, en aquel día que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas y llames a lista, yo pueda decir presente. Señor, muchas gracias por darme la oportunidad en esta hora de participar, Señor, de tu familia, de la familia celestial, de ser partícipe de la iglesia de Cristo, integrante de la iglesia de Jesús. Muchas gracias, Señor amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por aquellos que han hecho esa oración. Te pido que tú los bendigas, que tú los perdones, que tú los limpies. Los añadimos a la Iglesia Universal de Cristo y te pedimos, Dios, que los guardes en tu temor y que les hagas crecer en tu gracia y en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, también queremos en esta noche orar por todos los que han estado enfermos, por todas las personas que están pidiendo una oración. Tenemos un caso de una hermanita que tiene a su hijo en la clínica, pero igual le hemos enviado esa palabra que el Señor está allí, de ahí va a salir bien. Y todos aquellos que estén en clínica, aún con diagnósticos de que no tienen esperanza, yo quiero decirte, Jesús es la resurrección y la vida. Y aun cuando hayan dicho los médicos que ya no tienes oportunidad, que ya aún tu familiar que estás escuchando, que tu familiar no tiene ya oportunidad de vida, aquí está la vida y la vida es Jesús. Por eso vamos a orar. Señor, en esta hora
ponemos delante de ti nuestras vidas, la vida de cada persona que ha pedido oración, Señor, allí, Kelly, donde quiera que esté, Señor, en este momento, allí en la clínica o en su casa, derrama tu poder sanador y perfecciona tu poder sanador allí en ella. Señor, también la vida de Jesús David, tócala, Señor, allí lo que esté sucediendo en su cuerpo, tú lo sabes. Descienda ahora tu virtud sanadora sobre él, en el nombre de Jesús. Y en caso de que haya necesidad, Señor, de intervención quirúrgica, sé tú dirigiendo a esos médicos en el nombre de Jesús. Asimismo, todos los que están enfermos, que nos han dicho, Señor, seas tú allí ministrando en la pastora, la hermana de la pastora Quintana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en cada uno, Señor, nuestros hermanos que han estado allí enfermos, los pastores que aún han estado con síntomas, Señor amado, de este virus. Seas tu poder sanador, nuestro hermano Fernando, sea tu poder sanador ministrando en él sanidad en esta hora, Señor, y en cada uno de los que estén padeciendo, Señor, enfermedad. Declaramos tu palabra, ya tú llevaste, Jesús, esa enfermedad en la cruz, y esa palabra hoy la decimos y las enviamos, Señor. Enviamos esa palabra. Cristo llevó esa enfermedad y por su llaga y por su herida fuiste sanado. En el nombre de Jesús fuiste sanada. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Gracias, Padre Santo y Padre bueno. Sigue también enviando protección a cada uno de nosotros, a cada uno de las familias, cada uno de los miembros de la iglesia, de nuestros familiares. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por haber estado conectada. Le invitamos para que el próximo domingo también puedan escuchar la transmisión. Les bendigo y hasta una nueva oportunidad. Thank